Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Álvaro Alcarazo Ramos. El día de hoy voy a resolver un ejercicio del tema caída libre que corresponde al curso Física General. Bueno, el ejercicio está planteado de la siguiente manera. Nos dice, desde un punto situado a una altura h se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial v sub 0. Sabemos que la velocidad del cuerpo se anula a los 3 segundos y que el cuerpo llega al suelo a los 9 segundos desde su partida. Y también nos dice calcular la altura desde la que se lanza el cuerpo. Eso en el apartado A. En el apartado B nos dice determinar la velocidad inicial, es v sub 0. En el apartado C nos pide obtener la ecuación de la posición del cuerpo con respecto a la Tierra en cualquier instante. Y en el apartado D nos dice, utilizando la ecuación obtenida en el apartado anterior, calcular la posición del cuerpo a los 6 segundos. Bueno, vamos a ver los datos que nos da el problema. Primero nos dice que desde un punto situado a una altura h, bueno, este va a ser el punto donde se va a lanzar el cuerpo. Con respecto al suelo está a una altura h. Nos dice que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad v sub 0. También nos dice que sabemos que la velocidad del cuerpo se anula a los 3 segundos. Entonces, esta velocidad se va a anular a un tiempo de 3 segundos. Y si se anula, entonces tendremos que en este punto B, su velocidad, la velocidad en B, va a ser igual a 0, ya que se anula. Y bueno, nos dice que se anula a los 3 segundos. Y nos dice también que el cuerpo llega al suelo a los 9 segundos de su partida. Entonces, como ya transcurrieron 3 segundos desde el punto A hasta el punto B, entonces para que llegue al suelo tendría que transcurrir 6 segundos. Entonces tendríamos los 9 segundos que transcurren desde la partida de donde se lanzó el objeto, ¿no? Que viene a ser desde el punto A hasta el punto B 3 segundos y del punto B hasta el punto D 6 segundos. Entonces se cumpliría lo que nos está diciendo, que el cuerpo llega al suelo a los 9 segundos de su partida. Ahora vamos a calcular el apartado A. Para ello, bueno, para calcular, vamos a por aquí, para el apartado A, vamos a analizar, en este caso, el tramo BD. Colocaríamos por aquí, para el apartado A, analizaríamos el tramo BD. Y bueno, en el tramo BD podemos aplicar esta fórmula, donde nos dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Ahora, para poder aplicar esta fórmula vamos a tener que colocar en nuestra representación gráfica un sistema de referencia. Lo vamos a colocar aquí, el sistema de referencia. Ahora vemos que la posición final del tramo BD, según nuestro sistema de referencia, ¿no?, del objeto, va a ser igual a esta altura, h. Colocaremos por aquí esta altura h. La posición inicial va a ser el tramo BC. Entonces, lo vamos a colocar aquí. Le colocaremos una altura al tramo BC, que la vamos a colocar por aquí. Una altura que la vamos a llamar una altura N. Le llamaremos esta altura N. Entonces, la posición inicial, según nuestro sistema de referencia, vendría a ser N. Entonces colocamos aquí N más la velocidad inicial
la velocidad inicial, en este caso en el punto B, la velocidad es 0, entonces este factor se haría 0, 1/2 más 1/2 de la gravedad. Bueno, la gravedad, si la conocemos, va a ser en sentido hacia abajo y va a tener un valor de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Ese vendría a ser el valor de la gravedad, pero como va hacia abajo, entonces aquí sería negativo. Negativo 1/2 de la gravedad, que tiene un valor de 10 por el tiempo del tramo BD es 6 segundos, entonces colocaríamos aquí 6 elevado al cuadrado. Entonces tendríamos, aquí se nos estaba olvidando un detalle, que cuando una altura queda hacia abajo del sistema de referencia va a ser negativa, entonces esta h vendría a ser negativa. Ahora podemos decir que menos h va a ser igual a n menos, en este caso podemos sacar mitad 1, mitad 5, aquí 6 al cuadrado es 36, por 5 vendría a ser 180. Ahora aquí podemos decir que h más n va a ser igual a 180. Y bueno, ya tenemos esta igualdad, que ya no podemos hacer nada más, así que la vamos a llamar igualdad 1. Ahora vemos que podemos calcular este valor de esta altura n, así que para ello vamos a analizar el tramo BC. Por aquí colocaremos, analizamos el tramo BC. Ahora en el tramo BC vamos a aplicar esta fórmula. Nos dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, según nuestro sistema de referencia, tendremos que la posición final del tramo del objeto en el tramo BC va a ser igual a 0, ya que en el tramo BC está paralelo al sistema de referencia. Entonces aquí va a ser 0. La posición inicial inicialmente estuvo a una altura de n, más la velocidad inicial en el punto B es igual a 0, entonces este factor se haría 0. Hemos dicho que la gravedad, como va hacia abajo, es negativa, entonces sería menos 1/2 de 10. El tiempo del tramo BC es 3 segundos, entonces colocaríamos 3 elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que n va a ser igual, n pasó acá, perdón, este factor lo podemos pasar al otro miembro con positivo, entonces me quedaría n va a ser igual a 1/2 que multiplica a 10, 3 al cuadrado vendría a ser 9. Entonces la altura n va a tener un valor de 10 por 9 sería 90, entre 2, 45. Pero como esa altura va a ser 45 metros. Ahora vamos a reemplazar n en esta igualdad, ¿no?, que le llamamos igualdad número 1. Para ello vamos a decir reemplazando, aquí colocamos reemplazando n en 1. Bueno, vamos a poder calcular el valor de esta altura. Entonces tenemos que h más n es igual a 180. Pero este valor de n ya lo conocemos, es 45. Entonces diríamos que h más 45 va a ser igual a 180. Entonces 45 pasaría a restar y h tendría un valor de 135, y
como esa altura va a ser en metros. Y con ello hemos ya dado solución al apartado A, que nos está pidiendo calcular la altura desde la que se lanza el cuerpo. Bueno, la altura desde que se lanza el cuerpo vendría a ser h, y h tiene un valor de 135 metros. Ahora por aquí vamos a calcular el apartado B, que nos dice determinar la velocidad inicial. Nos pide determinar esta velocidad con la cual es lanzada el cuerpo verticalmente hacia arriba desde el punto A. Para calcular esto vamos a analizar el tramo AB. Analizaríamos el tramo AB. Sería para el apartado B. Analizamos el tramo AB. Y bueno, aquí podemos aplicar esta fórmula que nos dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Ahora, a partir de esta fórmula vamos a calcular la velocidad inicial. Bueno, la velocidad en el tramo AB, tendremos que la velocidad final es igual a 0. La velocidad final va a ser igual a 0. Tendríamos la velocidad inicial. La gravedad siempre es negativa, entonces colocaríamos menos. Tiene un valor de 10. El tiempo en el tramo AB es 3 segundos. Entonces tendríamos que el valor de la velocidad en este caso vendría a ser igual a 10 por 3, 30. Como es velocidad, sus unidades es en metros por segundo. Bueno, ya tendríamos la velocidad inicial, que tiene un valor de 30 metros por segundo. Ahora vamos a calcular el apartado C, que nos dice obtener la ecuación de la posición del cuerpo con respecto a la Tierra en cualquier instante. Para ello vamos a colocar un sistema de referencia en este punto, ya que nos está diciendo obtener la ecuación de la posición del cuerpo con respecto a la Tierra. Entonces colocaríamos aquí nuestro sistema de referencia. Lo trasladamos. Ahora vamos a analizar el tramo AD. Para calcular el apartado C, aquí colocamos para el apartado C, analizamos el tramo de A hasta D. Y para ello vamos a aplicar esta fórmula. Nos dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, analizando el tramo AD, tendríamos que, como va a ser en cualquier instante, vamos a calcular esta posición. La posición final va a ser su posición en cualquier instante. Entonces la posición inicial de A hacia D ya la tenemos, que es la altura h, es 135 metros, más la velocidad inicial con la que es lanzada con el que es lanzado el objeto, es igual, ya lo calculamos, a 30 metros por segundo. Entonces colocaríamos 30 por el tiempo, va a ser en el instante, ¿no?, en el que se encuentre el objeto, por el tiempo
en este caso la gravedad va a ser negativa, sería menos 1/2, la gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo elevado al cuadrado, lo tenemos aquí. Y bueno, el tiempo va a ser el instante, ¿no?, que ha transcurrido desde que ha sido lanzado el objeto, y esto elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que la ecuación de la posición con respecto a tierra en cualquier instante va a ser igual a 135 más 30t menos, nos quedaría aquí 5t elevado al cuadrado. Y bueno, esta vendría a ser la ecuación para poder calcular la posición del cuerpo en cualquier instante. Ahora en el apartado D nos dice, utilizando la ecuación obtenida en el apartado anterior, calcular la posición del cuerpo a los 6 segundos. Bueno, ahorita vamos a calcular, vamos a colocar por aquí, calculamos para el apartado D sería Y, que le estamos colocando como representación a la posición del cuerpo en cualquier instante. Calculamos Y cuando el tiempo t va a ser igual a, ¿cuánto dice? A 6 segundos. Cuando t es igual a 6 segundos. Y ahora vamos a copiar aquí nuestra ecuación. Digamos que Y es igual a 135 más 30t menos 5t elevado al cuadrado. Entonces la posición va a ser igual a 135 más 30, el tiempo es 6 segundos, menos 5 por 6 elevado al cuadrado. Entonces la posición va a ser igual a 135 más 30 por 6 vendría a ser 180, menos 6 al cuadrado es 36, por 5 es 180. Y ahora tendremos que la posición va a ser igual 180, estos se van a hacer 0, y tendríamos que la posición del cuerpo a los 6 segundos va a ser igual a 135 metros. Ya que nos están pidiendo en el apartado de, utilizando la ecuación obtenida en el apartado anterior, calcular la posición del cuerpo a los 6 segundos. Y bueno, vemos que la posición del cuerpo a los 6 segundos va a ser igual a 135 metros. Y bueno, eso vendría a ser el desarrollo a este ejercicio. Espero que se haya podido entender. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.